Buenos días, niños. El día de hoy estamos jueves ya. Y nos toca nuestra clase de comunicación. Estás con tu teacher David Guzmán en Connected School para la institución George Washington. El tema del día de hoy es la entrevista. La entrevista en donde vamos a hacer mucha incidencia en uno de los pasos, que es la toma de notas o la toma de apuntes. Justamente nuestra meta tiene que ver con esa acción. Es entender la importancia que tiene la toma de notas en una entrevista. Bueno, ¿qué es la toma de apuntes? La toma de notas o la toma de apuntes es una estrategia que consiste en anotar ideas fuerza o palabras claves que nos ayuden a recuperar la información de un tema. Sirve para recolectar con rapidez y de forma coherente sobre aspectos relevantes del texto. Tiene los siguientes pasos. A ver, presta mucha atención. Estos son los pasos para la toma de apuntes. Primero, lee el texto. Después, subraya las palabras clave o idea fuerza. Después de que has subrayado esas palabras clave o ideas fuerza, copia la información importante en una hoja. Copia toda la información que tú creas más importante en una hoja y finalmente parafrasea las ideas que has registrado. Bueno, el parafraseo ya lo hemos estudiado en una clase anterior, ¿recuerdas? Que era volver a escribir lo que hemos resaltado en este caso, pero utilizando sinónimos, es decir, otras palabras. ¿Ya? Mira, vamos a leer el siguiente texto y vamos a aplicar la estrategia. Y vamos a ver el ejemplo. El texto es una entrevista, ya vemos que el tema es la entrevista. La lucha contra el cambio climático está muy retrasada. Esta es una entrevista a Víctor Viñuales, que es director de la Fundación Cambio y Desarrollo y es un luchador por cuidar la naturaleza y empoderar a las empresas para unir esfuerzos y luchar contra el cambio climático. La primera pregunta que le hicieron es: ¿qué opina sobre la situación de la lucha contra el cambio climático? Él dice: la lucha contra el cambio climático está muy retrasada con respecto a cómo debería afrontarse. Se ha perdido mucho tiempo discutiendo sobre cuál es la solución perfecta, mientras las evidencias del cambio climático son cada día más alarmantes. Claro, aún no se hace mucho. Sin embargo, en los últimos años hemos asistido a un aluvión sin precedentes de iniciativas desde todos los sectores para frenar el cambio climático. La comunidad internacional está más unida y concienciada ahora que hace unos años. Y existen esperanzas de que todos tomemos seriamente nuestra responsabilidad sobre el cambio climático. Le preguntan: ¿somos conscientes a qué nos enfrentamos? Todavía no somos conscientes del problema que enfrentamos. La opinión pública solo conoce unos pocos efectos del cambio climático: el aumento de temperatura media y de fenómenos extremos. ¿Por qué cree eso? Porque no se relaciona tanto el cambio climático con otros efectos como son la pérdida de biodiversidad y de recursos naturales. ¿Las empresas deben ayudar al cambio? Definitivamente. Las empresas deben comprometerse a cuidar el medio ambiente. Si no corregimos esta tendencia, la adaptación al cambio climático será sin duda más drástica. Para eso pueden hacer programas de concientización, reforestación, eliminar el uso de químicos, etc. Esta entrevista se le hicieron a Víctor Viñuales el 3 de octubre del 2018, es decir, hace 2 años.
Entonces, viste, en el primer párrafo lo que hicimos fue subrayar las ideas fuerza para luego empezar a parafrasear. Ahora sí vamos con tu ficha. En tu ficha tú tienes esa entrevista justo con el mismo tema pero a otro personaje. Esa es la entrevista a Edward O. Wilson sobre la pérdida de biodiversidad. Él dice que la pérdida de biodiversidad es una tragedia. Pero ¿quién es Edward O. Wilson? A ver, ahí está su información. Edward O. Wilson es un entomólogo y profesor de la Universidad de Harvard. Es reconocido en el mundo entero como uno de los que más ha contribuido a la formulación del concepto biodiversidad. Desde 1985 no ha descansado en su empeño de alertar sobre los peligros que entraña la pérdida de biodiversidad de nuestro planeta. Entonces, vamos a ver la entrevista que le hicieron, pero antes de la lectura, mira, tengo dos preguntas para ti. ¿Crees que la Tierra es generosa con cada uno de nosotros? ¿Por qué? ¿Qué razones crees que expondrá Edward O. Wilson en su texto? Y mientras leemos, vas a leer el texto y vas a aplicar la estrategia de la toma de apuntes. ¿Cuál es esa estrategia? Que vamos a ir subrayando las ideas fuerza o lo más resaltante. Empecemos. ¿Por qué resulta tan difícil todavía que la gente cobre conciencia de la importancia vital que tiene la biodiversidad? Dice, en efecto, no es empresa fácil lograr que el público se percate de cuán importante es la actual extinción masiva de la biodiversidad. Muchos llevamos varios decenios tratando de crear esa conciencia por todos los medios. La dificultad estriba en que, al contrario de lo que ocurre con los problemas del medio ambiente físico, la mayoría de la gente tiene un escaso conocimiento. ¿Y cuáles son las consecuencias más importantes de la aceleración sin precedentes de la extinción de las especies en los últimos decenios? Una de las consecuencias es la pérdida de muchas de las enciclopedias genéticas de la vida, que han tardado millones de años en constituirse. Otra consecuencia es el deterioro de ecosistemas, debido a la desestabilización causada por la desaparición de eslabones en las cadenas alimentarias. ¿Y qué relación guarda el cambio climático con el peligro que corre la biodiversidad? Por orden de la magnitud de su impacto en la biodiversidad, las causas de la extinción de las especies son las siguientes: la destrucción de los hábitats, especies invasivas, contaminación, superpoblación y explotación excesiva de los recursos de caza y pesca. Entre estos 5 factores, el cambio climático habría que clasificarlo como una destrucción de hábitats de proporciones mayúsculas. ¿Es demasiado tarde para evitar una catástrofe? No es demasiado tarde para frenar la extinción de las especies y de los ecosistemas que éstas forman, y por lo tanto estamos a tiempo para poner un término a la pérdida de biodiversidad. Si queremos preservar la vida, es preciso adoptar una iniciativa importante con vistas a explorar mejor. También necesitamos conocer mucho más a fondo los ciclos de la vida y las relaciones ecológicas de las especies conocidas y desconocidas. Para llevar a cabo esta tarea, la ciencia tiene que nutrirse de las innovaciones en materia de conservación y de las tecnologías de vanguardia. ¡Wow! Qué interesante esta entrevista, ¿no? Nos ha hablado mucho acerca de la biodiversidad y las causas que hay para la extinción de algunas especies. Ahora, mira, identifica según el contexto el significado de los términos destacados y vamos a pintarlos del mismo color. Dice, es preciso adoptar una iniciativa importante con vistas a explorar mejor. ¿Qué significa con vistas a? Bueno, con vistas a, vamos a pintarlo de amarillo, significa con el objetivo de.
Es como decir, yo he construido esta cabaña con vistas a ser más armonioso con el medio ambiente, o con el objetivo de ser más armonioso con el medio ambiente. Otro, necesitamos conocer mucho más a fondo. ¿Qué es conocer mucho más a fondo? Vamos a pintarlo de rojo, ¿eh? Conocer mucho más a fondo es estudiar más. Cuando yo les digo, niños, tienen que conocer mucho más a fondo las ecuaciones, es que tienen que estudiarlos más. ¿Ya? Lo pintamos de rojo. El último, destrucción de hábitats de proporciones mayúsculas. ¿Qué son proporciones mayúsculas? Pues son situaciones devastadoras. Lo pintamos de azul, ¿ya? Devastadoras. Y así hemos desarrollado esta tarea. Vamos con la siguiente. Ahora, recoge información sobre el entrevistado y completa la información. A ver, ¿quién dice yo? ¿Quién sabe cómo se llama el entrevistado? ¿Recuerdan? Sí, el entrevistado es Edward O. Wilson. ¿Y cuál es su profesión? ¿Era profesor? No. ¿Era veterinario? No. Tiene una profesión un poco rara su nombre. Es entomólogo. Bueno, también es profesor porque enseña en la universidad. Entonces podemos poner que es entomólogo y profesor. ¿Y dónde es su centro de trabajo? ¿Dónde trabaja? ¿En el George Washington? No. ¿Dónde trabajará? Lo decía al comienzo en sus datos. Sí, trabaja en la Universidad de Harvard. Ahora, ubica y subraya en el texto las palabras que guardan relación con el tema de la ecología. Si te diste cuenta, ya lo hicimos. Y yo quiero ver que en tu ficha también tú hayas subrayado todas esas palabras que tienen que ver con ecología. Ahora, elabora un esquema sobre las consecuencias de la pérdida de la biodiversidad. ¿Ya? A ver, elabora un esquema. Yo lo he hecho así. Tú puedes también hacer ese mismo esquema. Es muy interesante. Yo he puesto en el centro cuáles son las consecuencias de la pérdida de la biodiversidad y he encerrado 4, ¿no? En círculos, que es la pérdida de muchas enciclopedias genéticas de la vida. ¿Sabes cuáles son las enciclopedias genéticas a las que se refiere Edward? Edward, cuando dice las enciclopedias genéticas, son por ejemplo los árboles, las plantas, son por ejemplo especies, de que con su vida misma nos cuentan mucho de cómo era hace muchos años atrás. También la pérdida de posibilidades en ámbitos como la medicina, biotecnología y la agricultura. Y la pérdida o el deterioro de ecosistemas. Y finalmente también he puesto la pérdida definitiva de una parte considerable del patrimonio natural del mundo o de los países. Miren, yo escuché una noticia hace 2 días de que el koala, que no estaba en peligro de extinción grave, ahora se está declarando posiblemente extinto. ¿Qué quiere decir? Que los pocos koalas que hay no nos aseguran de que se pueda preservar esa especie en algunos años. Muy preocupante. ¿Ya? Terminaste de hacer tu esquema. Ya sabes que puedes ponerle pausa y después terminarlo. ¿Ya? Seguimos. Ahora, después de la lectura, recuerda la información del texto y vamos a ordenar las secuencias del desarrollo de la entrevista. ¿Ya? ¿Qué hablamos primero? Claro, primero hicimos la presentación del entrevistado. ¿Cómo se llama? ¿Cuál era su trabajo? 2. ¿Cuál es 2? 2 es que las personas y la conciencia ecológica. Ese es el número 2. El número 2 hablamos sobre las personas y la conciencia ecológica. 3. Vimos las consecuencias de la extinción de las especies. Entonces a ese le ponemos 3. Y 4. Vimos el impacto del cambio climático. Sí, ¿no? Vimos de que era un impacto de consecuencias mayores, es decir, devastadoras. 2. Recorta y pega las imágenes del anexo 3. Ahora, si tú tienes libro, al final de tu libro busca en el anexo 3 los siguientes dibujos, que son 3 acciones que podemos hacer nosotros en el medio ambiente. Pero vamos a marcar con un aspa solo la que sea una acción
que ponga en peligro a las especies. Por ejemplo, el tirar basura en el campo. Eso está también. Ahora, si tú no tienes tu libro, puedes dibujar acá unas plantitas con un poco de basura ahí. Miren, vemos a unos amigos que están paseando en su bicicleta por el campo. ¿Eso pondrá en peligro a las especies? Y vemos a un hombre cortando un árbol muy grande. Está cortando un árbol que tiene seguro miles de años. ¿Cuál de los tres pondrá en peligro a las especies o será una causa de la extinción de las especies? Claro que sí. Ajá, el talar los árboles. Esas son las enciclopedias genéticas. Entonces lo marcamos, le ponemos un aspa allí a el talar los árboles. Ya sabes, si no tienes libro, tienes que dibujar estas tres acciones. Seguimos. Ahora analiza cuál es el género textual y colorea la respuesta. ¿Cuál crees que es el objetivo de la entrevista? ¿Será informar, argumentar o describir? Bueno, siempre hacemos una entrevista para informar a las personas de lo que opina o lo que dice el personaje. ¿Y cuál de estos 4 enunciados resumiría mejor la entrevista? ¿Será que debemos cuidar a los animales de nuestro planeta? ¿Será que debemos cuidar a la naturaleza, que es un acto necesario? ¿Conocer la naturaleza nos permitirá cuidarla mejor? ¿O será que si no cuidamos la naturaleza será una tragedia? Sí, yo creo que lo que resume la entrevista es que si no cuidamos la naturaleza será una tragedia. Bueno, hasta ahí has trabajado conmigo. ¿Qué te parece si empiezas a trabajar? Ah, sí. Bueno, tengo 3 preguntas para ti, ¿ya? Pero primero, vamos a trabajar todavía juntos, ¿ya? ¿Por qué el entrevistado indica que habría que clasificar el cambio climático como una destrucción de proporciones mayúsculas? Bueno, él dice, porque el cambio climático afecta a toda forma de vida en nuestro planeta. Por eso debemos luchar contra el cambio climático. Ahora, interpreta. ¿Cuál de las siguientes acepciones es la que se ha empleado? La organización o institución dedicada a actividades con fines económicos, o que es una acción difícil que se comienza con mucho ánimo. Bueno, sí, no hablamos mucho de organizaciones, sino que dijimos que esto de la conservación y la lucha contra el cambio climático es una acción difícil, pero debemos comenzarla con mucho ánimo. Para ti, crítica. Si tú hubieras sido el entrevistador, o sea, si tú hubieses hecho la pregunta, ¿qué pregunta le hubieras realizado a Edward O. Wilson? A ver, piensa. Yo no te voy a dar la respuesta. ¿Qué le hubieses preguntado a Edward O. Wilson? ¿Por qué? Él es un experto en temas de biodiversidad. B. La entrevista se titula La pérdida de biodiversidad es una tragedia, que es un fragmento extraído de la entrevista. ¿Consideras que ha sido efectiva para llamar la atención de los lectores? ¿Está bien ese título? Si tú te parece que está bien, pues pon. A mí me parece muy bien el título porque explica lo que queremos conocer. O si no tú hubieses dicho, no me parece bien el título. Yo le pondría y pones qué título le pondrías. Otro. Lee el siguiente enunciado. Mira, la tolerancia también se manifiesta en valorar y cuidar las formas de vida distintas a la de los humanos. Claro, ya hablamos del valor de la tolerancia y usualmente dijimos que la tolerancia es, por ejemplo, respetar a nuestros amigos, aunque a veces ellos de repente son muy traviesos o de repente otros hablan mucho, toleramos, ¿no? Pero también la tolerancia es respetar y cuidar la vida de otras formas, otras formas de vida, como por ejemplo a los animales, como por ejemplo cuidar las plantas. Otra pregunta. ¿Qué acciones estás dispuesto a emprender para conservar la biodiversidad de nuestro país? Acá puedes poner, yo teacher voy a sembrar en mi jardín un árbol. O yo voy a cuidar a las aves que hay en la chacra. Voy a llevar un poco de maíz y voy a darles. O simplemente
No voy a cazar animales, porque algunos niños que viven en la chacra con su onda se ponen a cazar pajaritos. No, está muy mal eso. Finalmente, creatividad. Crea un afiche para promocionar nuestra responsabilidad en el cuidado de la biodiversidad. Puedes poner un afiche que diga: todos cuidamos nuestro planeta, o cuidemos las formas de vida de nuestro planeta, y lo coloreas muy bonito. Ya ves, tienes 3 cosas que hacer y esas te las voy a revisar. Para terminar, si tienes alguna duda, consulta a tu profesor o a tu profesora también si estás en el salón de la Miss Loroña. Usa colores para subrayar. Usa lápiz al escribir. Y finalmente escribe con pulcritud y orden. Y las evidencias de las preguntas que tienes que hacerlo solo o sola, lo envías al grupo para ver cuáles son tus respuestas. Muy bien, niños, estamos listos para escribir.